Bendito sea el árbol que hace la fotosíntesis para darte el oxígeno que necesitas, bebé. Muy buenos días, mi nombre es Yari Zambrano y hoy estoy con Waldi Valverde. Hoy le vamos a hablar sobre la respiración, fermentación y fotosíntesis. Por el lado de las preguntas se encuentra Daisy Rivera y Giris Pavón. Waldi, dime, ¿qué es la fermentación? Bueno, la fermentación se puede decir que es la transformación química de sustancias orgánicas llevada a cabo por microorganismos. En la fermentación, la única vía de extracción de energía es la glucólisis. Pero, ¿qué es la glucólisis en sí? Bueno, la glucólisis se puede decir que es el proceso en el cual se descompone parcialmente durante un tiempo determinado la glucosa. La fermentación y la respiración celular comienzan del mismo modo, con la glucólisis. Pero en la fermentación el piruvato no continúa su oxidación ni hacia el ciclo ácido cítrico y no funciona la cadena de transporte, dado que la cadena de transporte de electrones no es funcional. Bueno, un ejemplo de esto, un tipo de fermentación sería la fermentación alcohólica. Ahora, la fermentación alcohólica es llevada por levaduras que transforman los azúcares en alcohol y gas carbónico. Pero ¿cómo funciona esto? El ejemplo que vamos a dar es sobre el vino. Como dije, el vino puede ser un buen ejemplo de fermentación. ¿Pero por qué es un buen ejemplo de fermentación? Porque utiliza la levadura y los azúcares. ¿Pero cómo lo utiliza? Bueno, en su fórmula, o se puede decir en su proceso, es así. Levadura más azúcares es igual o se transforma en etano. Este proceso se le agrega jugo de uva, ya que el vino va a ser de uva. También puede agregarse jugo de manzana, pero en este momento el ejemplo será vino de jugo de uva el tradicional. Este vino se fermenta durante poco tiempo y ahí podemos utilizar los baúles en lugares bajos y muy angostos. Puede ser como los sótanos, ahí donde los viñedos donde alejan los vinos y los guardan. Entre más viejo el vino, más sabroso se vuelve. La respiración. La respiración vegetal es uno de los procesos en el cual no se utiliza el oxígeno ni la respiración aeróbica. Se encarga de consumir del oxígeno y expulsar el dióxido de carbono. En cierto sentido, la respiración es lo opuesto a la fotosíntesis, por lo cual las plantas fabrican su propio alimento, mientras que el centro de la respiración se encuentra en las mitocondrias. Vamos a hablar sobre ahora la respiración celular. Durante la respiración celular, la glucosa, en presencia de oxígeno, es convertida en dióxido de carbono y agua. El proceso se puede decir la glucosa más oxígeno, se transforma en dióxido de carbono más agua más energía. Es el proceso en el cual la energía es almacenada en glucosa y convertida en ATP, energía y ATP. Un ejemplo de respiración vegetal o un tipo sería la fotorrespiración. Bueno, pero ¿qué es esto la fotorrespiración? Ella se produce en pocas plantas donde los climas son demasiado altos, o sea, lugares demasiado secos como desiertos, donde la humedad casi no llega y casi no hay lluvias. Pero entonces, ¿cómo estas plantas pueden sobrevivir a esos climas tan intensos? Resulta y pasa que las plantas botan dióxido de carbono y absorben oxígeno. Esto quiere decir que el dióxido de carbono cae y el oxígeno aumenta. Un ejemplo de esto es que el clima de las plantas en lugares secos y calurosos como los desiertos tratan de almacenar la mayor agua posible. Esto para su supervivencia. En ese proceso, el dióxido de carbono cae y el oxígeno aumenta para poder tener más movimiento y más respiración. La fotosíntesis. La fotosíntesis es el proceso en el cual la luz solar se convierte en energía química en forma de azúcares. Ahora vamos a decir cuál es la relación que hay entre la fotosíntesis y la respiración celular. Bueno, ambos procesos están estrechamente relacionados, ya que la glucosa es fabricada por la fotosíntesis, lo que es la fuente de alimento de la respiración celular. Además, el oxígeno es fabricado por la fotosíntesis, lo que es fundamental para la respiración celular. Como dijo mi compañera, la luz solar se transforma en energía química. Ahora, ¿pero cómo funcionan las plantas? Bueno, hagamos un ejemplo, tenemos una planta, esta planta va a ser de energía solar y esta energía solar, por lo tanto, va a expulsar oxígeno, pero va a absorber dióxido de carbono. Así funciona el proceso de la fotosíntesis. Ahora le damos una conclusión sobre nuestros temas de presentación. En conclusión, la fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas convierten energía solar en azúcares y oxígeno. La respiración vegetal es el proceso inverso, en el que las plantas utilizan los azúcares y el oxígeno para tener energía, liberando dióxido de carbono y agua como subproductos.
Por otra parte, la fermentación es un proceso que ocurre en ausencia de oxígeno, donde las plantas pueden convertir azúcares en otras sustancias para obtener energía. Esos procesos están interconectados en el ciclo de la vida de las plantas, permitiéndoles obtener energía y mantener su metabolismo. Ahora iniciaremos con las preguntas. Realiza la fórmula general de la glucosa, por favor. ¿Cómo es el proceso de la fotosíntesis en la noche? Bueno, mira, si ellas en el día lo que hacen es absorber dióxido de carbono y expulsar oxígeno, en la noche van a hacer lo contrario, o sea, van a absorber oxígeno y expulsar dióxido de carbono.